que el feto esté así, en longitudinal. 2, esté en oblicuo. Y 3, en transverso. Transverso. ¿Qué es longitudinal? Ambos ejes se encuentran paralelos o están paralelos. ¿Qué es oblicuo? Ambos ejes se cruzan formando un ángulo de 45 grados. ¿Y qué es transverso? Ambos ejes se cruzan formando un ángulo de 90 grados. Para que sea más fácil de recordar, esto de ahí, ¿esto qué será? Longitudinal. Porque el eje mayor del bebito es paralelo al eje mayor de la gestante. ¿Esto qué es? Transverso. El eje mayor del feto cruza, formando un ángulo de 90 grados al eje mayor de la gestante. Faltaría el oblicuo. Entonces, el oblicuo será así. Entonces va a cruzar el eje mayor del feto, formando un ángulo de 45 grados. Esa situación oblicua del feto es inestable. Inestable. ¿Qué significa? Hoy día puede estar en oblicuo, mañana de repente ya está en longitudinal, o mañana está en transverso. Es inestable. Lo otro es la posición fetal. Cuando uno habla de posición fetal, vendría a ser la relación del dorso fetal, con uno de los flancos de la gestante. Relación del dorso fetal con uno de los flancos. Entonces, cuando uno habla de flanco, conocemos flanco derecho, flanco izquierdo. Por lo tanto, cuando uno habla de posición, existen dos posiciones. Una posición derecha y una posición izquierda. ¿Qué significa? Significa, ¿cuál será la posición acá? Derecha. ¿Por qué? Porque el dorso está al lado o está en contacto con el flanco derecho de la gestante. Este caso será izquierdo. ¿Por qué? Porque el dorso está hacia el otro lado. ¿Qué preguntarían hasta ahí ustedes? ¿Tú que estás? ¿Qué preguntarías? Muy atrás, compadre, te sientas, vente por acá. Sí, vente acá. ¿Qué preguntarías? Voy con la computadora. ¿Ah? ¿En qué posición se encuentra? ¿Quién? ¿Yo o tú? La paciente. Ya estamos hablando. ¿Qué preguntarías? Bueno, entonces, ¿qué preguntaría? ¿Cuál de estas posiciones es más frecuente? Más común. Porque en obstetricia se trabaja en función a ello. Más común cuando el feto está del lado izquierdo, que tenga una posición izquierda. En la práctica, claro, ojalá que en el internado, si ustedes están atentos, van a aprender esa parte. Cuando uno encuentra que el feto tiene una posición derecha, es casi seguro que va a terminar mal esta gestante.
está en trabajo de parto. Entonces uno tiene que preguntarse en ese momento, ¿y por qué se ha puesto de lado derecho? Porque lo usual es lado izquierdo, porque se ha puesto. Entonces ahí viene una serie de respuestas, ¿no? O sea, por esto, por esto, por esto, por esto. Por lo tanto, cuando uno está de guardia, porque el guardia es lo que se ve todas estas cosas, ¿no? Tenemos que reevaluar. ¿Será que la gestante sea chiquita? Entonces, generalmente cuando las gestantes son pequeñitas, cuando se dice que es pequeñita, 1,40 o menos de 1,40. Ahí generalmente termina en cesárea. O de repente puede ser alta, pero la cadera es chupada, ¿no? Mala pelvis. Igual ahí también se va a ponerse del lado derecho. Entonces esa parte se ve pues en la práctica, en el internado seguramente lo van a ver, ¿no? Lo otro es la presentación. Y cuando uno habla de presentación, polo fetal, o qué polo, o cuál de los polos, hay un polo y este es el otro polo. ¿Cuál de estos dos polos está en contacto con el estrecho superior de la pelvis? Estrecho superior de la pelvis. Entonces solamente tenemos dos opciones, o es cefálico o es podálico. Entonces, igual que en el lado derecho, izquierdo, cefálico 97%, ¿no? Lo usual es que sea cefálico. Si se ha puesto de poto, podálico, por algo se ha puesto ahí. Hoy día, si estaban atentos, había una malformación uterina. ¿Qué tipo de malformación uterina dijeron? Que incluso dibujadito estaba, ¿no es cierto? Bicorne. Que es uno más grande que el otro. Bicorne. En ese tipo de casos no se pone de cabeza, se pone de poto. Entonces cuando el bebito está de poto, uno tiene que empezar a pensar, ¿no? ¿Y por qué será? ¿Será por esto? Tenemos que tener en la cabeza 5 causas por las que esté de poto, 5 causas por las que puede estar atravesado, 5 causas que puede estar del lado derecho, y así para cada enfermedad 5 posibilidades de diagnóstico, ¿no? Y 3% puede estar de nalgas, ¿no? Entonces, se supone, esto es el estrecho superior de la pelvis. En este caso, ¿qué es? Podálico. El polo podálico está en contacto con el estrecho superior de la pelvis. Y en este caso, cefálico, estrecho superior de la pelvis, ahí está entrando la cabeza. Y las variedades, diferentes variedades de presentación que también está entrando de cabeza. Eso es la presentación, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra que el feto está de cabeza, generalmente de cabeza, también podálico, a través de la maniobra de Leopold debemos de determinar la altura de presentación. Determinar la altura de presentación. Solo cogiendo, o sea, la paciente está echadita, mi mano izquierda en el fondo y mi mano derecha agarrando la cabeza, por decir, solo haciendo estas maniobras yo puedo saber si el polo de presentación está libre, está insinuado o está encajado. Si estoy frente a una gestante que ya está en trabajo de parto, hoy día les comentaba de fase activa de trabajo de parto, y encuentro que el polo de presentación está libre, tengo que preocuparme. Si está en trabajo de parto, fase activa, libre significa, si esta es la pelvis, el borde superior de la pelvis, fuera.
arriba. Si ya está en trabajo, ya debe estar más bien metido, ¿no? Entonces ya tiene que preocupar. Entonces tendría que decir, oye, ¿por qué está libre? Otra vez, 5 causas siquiera de eso, ¿no? Será por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y voy descartando, ¿no? Descartando. Entonces, cuando uno habla de altura de presentación por el abdomen, puedo decir que está libre, está insinuado, está encajado. Cuando digo que está libre, cojo, hago movimientos de vaivén, la cabeza se va a desplazarse fácilmente acá, acá, fácilmente. Insinuado, si esta es la pelvis, la cabeza ya quiere, ¿no es cierto? Voy a coger la cabeza, voy a mover, lo voy a mover con dificultad. Dificultad. Encajado, ni siquiera ya lo cogeré la cabeza acá, ya está metido. Por lo tanto, ya no puedo hacer esto, ya no puedo mover. Ya está encajado. ¿Qué es mejor para nosotros, lógicamente para el bebito, para la gestante? Que esté encajado. Eso es lo mejor. Porque estoy seguro que ya la cabeza entró. Por lo tanto, el parto va a ser fácil, ¿no? Pero la altura de presentación también lo puedo determinar haciendo tacto vaginal, ¿no? Tacto vaginal. Entonces, hay dos métodos de determinar la altura de presentación a través del tacto vaginal, a través de los planos de Lee. Planos de Lee. Y si quiero determinar la altura de presentación, ya sea por los planos de Lee y los otros son los planos de Hodge, debo tener mi punto de referencia. Mi punto de referencia. ¿Quién va a hablar sobre huesos? Sí. ¿Ya has revisado de huesos? Todavía no. Más o menos. Ya tienes que ir revisando. Ahí nos van a hablar. Punto de referencia. Y mi punto de referencia es esto de acá. ¿Cómo se llama eso? Espinas ciáticas. Espinas ciáticas. Cuando el polo de presentación, o dicho de otra manera, cuando la parte más baja del polo de presentación está a nivel de esa línea imaginaria que une espinas ciáticas, yo voy a decir que la altura de presentación es 0. 0. Pero si esa parte más baja del polo de presentación está a 1 centímetro de las espinas ciáticas, diré -1, -2, -3, -4. Pero si la parte más baja del polo de presentación está a 1 centímetro por debajo, será +1. 2 centímetros por debajo, +2, +3, y así sucesivamente. Hago tacto vaginal y encuentro que la cabeza está en -3 o -4, también tengo que preocuparme, ¿no? Lógicamente si está en trabajo de parto, ¿no? Diré, ¿y por qué no ha bajado la cabeza? Y en función a la respuesta que yo mismo me voy a dar, tengo que actuar. Tengo que actuar. Hacer una cosa, otra cosa. Si a pesar de eso la cabeza no baja, y en mi época acaso había ecografía, entonces se trabajaba a ciegas. Ahora hay ecografía. Una de las causas por la que la cabeza... Oh, estás con sueño. Estás llorando. Ya. Una de las causas por las que la cabeza no puede estar baja es que tenga mucho líquido el bebito. Entonces está flotando, pues, ¿no? Si llego a esa conclusión,
¿Qué tengo que hacer? Rompo membranas. Pero también tengo que saber cómo romper. Si estoy pensando que tiene mucha agua, mucho líquido, rompo bruscamente y sin técnica adecuada, eso en algún momento lo veremos, rompo membrana, si hay mucho líquido, el agua va a salir pues así, ¿no? A chorro fuerte, pues, ¿no? ¿Qué va a suceder? Lo va a arrastrar al cordón y el cordón se va a prolapsar. Y con eso se puede morirse incluso. ¿Por qué? Porque la cabeza lo va a presionar al cordón. Hay que saber también romper. ¿Qué más puede pasar? Tan presión va a salir el cordón, el agua y el cordón. ¿Y el cordón qué va a pasar con la... qué va a hacer a la placenta? Lo va a jalar, pues, ¿no? Desprendimiento de placenta. Sufrimiento fetal, óbitos fetales. Entonces, cada cosa que uno hace, tiene que hacerlo pensando qué bueno me va a traer o qué malo también se puede presentar. Pues tengo que hacerlo con cuidado. Entonces, cuando hay mucho líquido que es causa de polo de presentación alta, uno le dice pues a la obstetriz, que es la que monitoriza los residuos: oye, compadre, si vas a romper, avísame. Yo lo voy a hacer, te voy a enseñar. A veces hay residentes que no quieren avisar, rompen, se prolapsa, recién avisan. Y si se muere, quien se friega es el asistente que está de turno. Entonces, para eso sirve esto de determinar los planos de Lie, y el otro son los planos de Hodge. Planos de Hodge. Igual, para hablar de planos de Hodge, nuestro punto de referencia, otra vez, la punta de las espinas ciáticas. A diferencia de la anterior, solamente existen 4 planos. Hodge. El primer plano que pase por el borde superior del hueso púbico. Borde superior del hueso púbico. Y atrás, que llegue al promontorio. Segundo plano. Un plano paralelo a la primero que pase por el borde inferior del hueso púbico y que llegue segunda vértebra sacra. Tercer plano, un plano que pase paralelo a las 2 anteriores, pero que pase a nivel de las espinas ciáticas. Tercer plano. Y finalmente el cuarto plano, paralelo a los anteriores, pero un plano imaginario que pase por la punta del coxis. Punta del coxis. Entonces habrá hospitales, cuando hablan de altura de presentación, hablen en función o en relación a los planos de Lie o en relación a los planos de Hodge. En el Hospital Lorena es en función a los planos de Lie. Y finalmente uno tiene que determinar lo que es la actitud fetal. Actitud fetal. ¿Y cuál será la actitud fetal? Actitud, ahí está, creo. Relación entre los distintos partes fetales. Entonces, generalmente las mamás, las gestantes que vienen a hacerse ecografía, uno nos pregunta, ¿no? Yo hago ecografía, ¿no? Pregunta, ¿y qué tamaño tendrá el bebito? ¿Qué le responderías? ¿O qué le respondería? Tú que estás atrás, ¿qué le responderías?
¿Qué tamaño tiene? No se puede determinar el tamaño, ¿no? Porque el tamaño será de acá a la punta de los pies, ¿no? ¿Por qué? Porque el bebito no está parado, ¿no? ¿Cómo está el bebito? Como dice ahí, flexión. O sea, la cabeza flexionada así, miembros así, los pies así. Flexión. Entonces, por eso dice, normalmente el polo cefálico se flexiona sobre el tronco fetal. Y diversos grados de flexión de los miembros superiores y miembros inferiores. Por lo tanto, cuando la gestante dice, ¿qué tamaño? No, pues no está parado, pues no. Está flexionado. Entonces, la actitud fetal viene a ser flexión de diferentes partes del feto. Mejor para que lo vean esto, así está el bebito. Flexionado, ¿no? La cabecita sobre el tronco, los miembros inferiores, los miembros superiores. Eso es la actitud fetal. Entonces uno podría decir, así mirando nomás, en este caso, el feto está en longitudinal, derecho a este lado, cefálico. Mirando. ¿Ya está? Y eso es lo que se determina o se debe de determinar cuando uno hace consulta en consultorio de alto riesgo obstétrico, gestantes, en emergencia. Gracias a esto nos vamos a movernos, ¿no? Vamos a suponer que llega a emergencia, ustedes les he presentado emergencia hoy día, ya una gestante en trabajo de parto fase activa y tiene 7. Y el interno o el residente o el asistente no determinó adecuadamente la presentación. Porque hay un asistente en emergencia, otro en piso, otro en sala de partos. Llega a sala de partos porque ya está con 7. Se confía en el primer asistente de emergencia, no le evalúa, y luego en el expulsivo se da cuenta que no estaba de cabeza, estaba de poto. Se fregó. ¿Por qué? Porque si en emergencia hubieran evaluado bien y hubieran dicho que estaba de poto, cesárea, ¿no? En ese momento que ya está en expulsivo, ¿qué hace? A veces el chiquito sale el poto y no sale la cabeza, se quedó adentro. ¿Cómo lo saca? Se muere a veces, ¿no? Problema legal. Entonces, determinar esa cosa simple, que está de poto, está de cabeza, a veces si es que lo hacemos mal, nos hace cometer errores. Y hasta en problemas legales nos metemos. Entonces, importante la primera evaluación para determinar cuál es el polo de presentación, ¿no? En general, uno puede decir que si hablamos de relación entre las presentaciones y sus puntos de reparo y referencia, punto de referencia, esta línea, y punto de presentación en esta zona. Yo diré, o normalmente, el feto que está de cabeza en el 97%, pero está de vértice, Entonces, si el feto está de cabeza y cefálica de vértice,
con el tacto vaginal o al tacto vaginal yo puedo determinar mi punto de referencia. Y si está de vértice, lo usual es que al tactar, al hacer tacto, debo de buscar el occipital del feto. Esta parte de acá, ¿no? Y como punto de reparo, buscar la fontanela menor. ¿Dónde está la fontanela menor? Acá atrás, ¿no es cierto? Acá. Porque la fontanela mayor estará acá. La fontanela menor. Buscar la fontanela menor y el occipital fetal al tacto vaginal. Pero, entonces, cuando la cabeza está totalmente flexionada, mi punto de referencia es el occipital y debo de buscar la fontanela menor. Pero no necesariamente la cabeza está totalmente flexionada. Puede estar en deflexión también. Deflexión. Y cuando uno habla de deflexión de primer grado, deflexión de segundo grado y deflexión de tercer grado. Cuando uno habla de flexión de primer grado, el vértice no está abajo, sino está bregma. En segundo grado, la parte más baja no es el vértice ni el bregma, sino la frente. Y en el tercer grado, lo que está más abajo, la cara. Entonces, cuando está de cara, ¿cómo estará el bebito? A ver, observen, está así. De cara. De frente, ¿cómo estará? Así. Ahora, si digo que está de frente, mi punto de referencia, ángulo anterior de la fontanela mayor. Fontanela mayor. Cuando está de frente, base de la nariz, esto de acá, base de la nariz. Y cuando uno dice que está de cara, mentón. Mentón. ¿Por qué? Porque está así, pues, ¿no? Y al hacer tacto, me voy a encontrar con el mentón. Entonces, esto es una presentación de flexión, que debe estar así. Pero estos tres, de flexión. De primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, se puede producir el parto, se puede. Segundo grado, de frente, no se va a producirse el parto, no se va a producir. Tercer grado, se va a producirse el parto. Tercer grado se va a producirse el parto. Ahora, ¿para qué nos ha servido? ¿Para qué nos ha servido saber está en flexión total o está en deflexión? Los tres últimos de flexión. Porque a través de, o si el feto está en flexión total, hemos dicho que tenemos que buscar el occipital y la fontanela y relacionarlo con los diferentes cuadrantes de la pelvis de la mujer. Nuestra delegada ya se ha cansado. ¿Te has cansado? No, te quiero estornudar. ¿Quieres estornudar nomás? No tendrás COVID, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá, relacionar con los diferentes cuadrantes de la pelvis. Los que ustedes ahorita tienen que estar imaginándose esos cuadrantes de la pelvis.
Tiene que estar, imagina, acá está. Occipital con estos diferentes. Occipital que esté relacionado con esto de acá. Están viendo la flechita, ¿no es cierto? Sínfisis púbica. Occipital que esté relacionado con esto. Occipital que esté relacionado con esta puntita. Occipital que esté relacionado con esto. Occipital que esté relacionado con esto. Occipital que esté relacionado con esto. Occipital que esté relacionado con este lado. Occipital que esté acá. Relación del occipital con los diferentes cuadrantes. ¿Qué significa entonces? Occipito púbica. Imaginación. ¿Cómo es occipito púbica? El occipital está acá en relación a la sínfisis púbica. Si la paciente está echado, ¿no? Con la pierna así, ¿dónde estará mirando el bebito? ¿Dónde estará mirando? Porque si hay imaginación, ¿no es cierto? Está así, esto está con el pubis abajo, ¿no? Abajo. Y ustedes en el parto, ojalá que tengan opción de ver, el bebito debe nacer en esa situación. Así. Tiene que nacer así. Otra cosa más. Aun cuando, a ver, escuchen, aun cuando el occipital está acá, siempre va a nacer con lo que les he mencionado. Significa, el occipital debe rotar. Rotar, 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 rotar. Occipital colocarse acá. Wow. Entonces, occipital colocarse acá. El occipital, por decir, está acá, al otro lado. Tiene que rotar, 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 rotar. Colocarse acá. Siempre el bebito va a nacer así, mirando así. Aún cuando estaba así, tiene que rotar, rotar. Entonces, ¿quién va a hablar del mecanismo del parto? Entonces, ahí, por ejemplo, se va a hablarse, pues, cuáles son los diferentes pasos del parto. Y uno de los pasos es rotación interna. La pelvis hace un tubo, ¿no es cierto? Mientras la cabeza está entrando, va rotando, 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 rotando. Cuando ya llegó abajo, el occipital debe estar en contacto con la sínfisis púbica, con esto. Solo así se puede producirse el parto. Si no, no se produce. Hay que operar. Entonces, una variedad de presentación será, pues, occipito púbica. Otra variedad de presentación, occipito ilíaca izquierda anterior. Izquierda anterior. Vamos a suponer que sea, esto es izquierda. O si quieren esto, ya, si quieren, cualquiera. Occipital está acá. Occipito ilíaca izquierda anterior. De ahí tienen que rotar, colocarse acá. Si esto es izquierdo, la otra opción, occipito ilíaca izquierda transversa. Occipital en contacto con la espina. Tiene que rotar. Otra opción, occipito ilíaca izquierda posterior. De acá, rotar. ¿Qué preguntaría? Ya les estoy enseñando como a niñito de jardín también, ¿no? ¿Qué preguntaría? ¿Cuál será más fácil, no? ¿O no? ¿Cuál sería la respuesta? Se supone, si está acá, el occipital va a rotar todo esto. Lo hará, pues, en más tiempo, ¿no?
que sería, si está acá, ahí cito nomás. Igual acá, en este caso, derecha, puedo decir. Derecha anterior, derecha transversa, derecha posterior. Si está acá, tiene que rotar todo esto. Demorará más tiempo. Y hace un rato hemos dicho, cuando es derecha hay que preocuparse. A veces no rota. Si no rota, no van a hacer. Y esto, cuando el occipital está en contacto con el sacro, occipito sacro. Entonces regresemos. Occipito púbica, ilíaca izquierda anterior, izquierda transversa, izquierda posterior. Occipito sacra, lo último que les he hecho señalar. Ilíaca derecha anterior, ilíaca derecha transversa, ilíaca derecha posterior. Es la ventaja de esto, ¿no? Antes en mi época, pucha, que estaba más perdido como huevo en ceviche. ¿Para acá sabían estas cosas? No había. Menos esto había, pues. Eso no había, pues. Ahora ya fácil, pues, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando uno habla del trabajo de parto y habla de rotación, es eso, o rotación interna. De acá a acá, de acá a acá, o de acá, todo esto, rotación interna. Va descendiendo, va rotando. Va descendiendo, va rotando, porque la pelvis no es como un tubo, ¿no? Tiene que ir bordeando diferentes estrechos, concavidades. Tiene que ir bordeando. Para ello, tiene que ir acomodándose, 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 rotando, bajando. Muy bien, entonces, hace un rato les decía maniobra de Leopold. Ahora vamos a ver en qué consiste la maniobra de Leopold. ¿En qué consiste? Entonces, maniobra de Leopold forma parte de la exploración obstétrica, la parte semiológica, ¿no es cierto? Fueron descritos, imagínate, 1894. Desde ahí hasta ahora tiene vigencia. ¿Quién lo ha escrito? Leopold. Por eso es su nombre de Leopold, maniobra de Leopold. ¿Qué queremos determinar con esta maniobra de Leopold? La situación que ya hemos hablado, la posición que ya hemos hablado, la presentación que hemos hablado, altura de presentación. ¿Cuáles son los objetivos de esta maniobra de Leopold? Otra vez, ¿no? Conocer la situación fetal, la posición fetal, la presentación fetal, grado de encajamiento o altura de presentación. Esa es la idea. O sea, ¿para qué hago maniobra de Leopold? Para determinar cuál es la situación, cuál es la posición, cuál es la presentación y altura de presentación. Para eso hago. ¿Cómo es la primera maniobra? Primera maniobra. ¿Cuál es el objetivo? Identificar qué polo fetal ocupa el fondo uterino. ¿Qué polo? ¿O cuál de los polos está ocupando el fondo uterino? Como hemos dicho, solamente existen dos polos. Ese fondo puede estar ocupado por la cabeza o por las nalgas o por el poto, nada más. Y palpando nomás uno puede determinar. ¿Cuál es la técnica? Ubicar la cara palmar de las manos en el fondo uterino. La paciente está echadita, con esta mano así se pone en el fondo, Solo a través de mi sensibilidad voy a decir, hoy está durmiendo esta chica, mira. A través de la sensibilidad de mis manos puedo decir, esto es cabeza. Si acá está de cabeza, abajo estará el poto. O digo, estas son nalgas. Si acá están nalgas, contrario, cabeza.
Ya, acá está. Paciente en decúbito dorsal, mi palma de mis manos al fondo. Estoy palpando el fondo uterino. ¿Qué quiero? Determinar este fondo por cuál de los polos está siendo ocupado. Lógicamente, o es cabeza o es poto, nada más. Segunda maniobra. Objetivo, determinar la posición del feto. Cuando hablamos de posición hemos dicho que puede ser izquierdo o puede ser derecho, nada más. Pero además de determinar la posición fetal, a través de la segunda maniobra voy a determinar la situación fetal. Entonces, en la segunda determino situación y la posición fetal. ¿Cuál es la técnica? Ubicar ambas manos a cada lado del abdomen. Significa, si yo ya cogí arriba el fondo, la técnica es ya no debo de sacar mi mano, solamente es bajar, rodar, desplazar. Entonces, haciendo eso, yo voy a determinar, acá está el dorso derecho, o está acá los miembros, lo contrario que sería el abdomen, ¿no es cierto? El abdomen con los miembros superiores e inferiores. Bajando nomás, determino. Entonces, como dice acá, técnico, ubicar ambas manos a cada lado del abdomen. O sea, ya estamos bajando, ya estamos llegando a los flancos y con eso determino el dorso o lado contrario, que será el abdomen. ¿Qué característica tiene el dorso? Superficie regular y convexo. Convexo. Está así, pues, ¿no? Regular y convexo. Lado contrario, ¿qué característica va a tener? Se percibe partes irregulares. Su piecito, su manito, su rodilla, el codo, muñeca. Irregular. Partes fetales. ¿Cuál es la técnica? Está bajando. Está bajando. Por ejemplo, ¿qué será esto? ¿Qué característica estará percibiendo esta mano? Convexo. Irregular. Este lado, irregularidades, partes fetales. Entonces, con esta segunda maniobra voy a decir cuál es la posición y cuál es la situación. Tercera maniobra. ¿Cuál es el objetivo? Corroborar el polo de presentación. Corroborar. Si arriba decía el fondo está ocupado por las nalgas, en esta tercera diré pues que el polo de presentación es cefálico. Y a la vez, altura de presentación, lo que les decía, pues, ¿no? Moviendo nada más. Entonces, la técnica dice, usar la mano derecha abierta, como una pinza. O sea, la gestante está así, me pongo al costado, cojo con esta mano, igualito que estoy haciendo, y al fondo, así. ¿Qué estoy cogiendo con esta mano derecha? La cabeza, si es que está de cabeza. El poto, si es que está de poto. ¿Qué debo de hacer? Con mi sensibilidad, estoy diciendo, acá está duro. Si está duro, será cabeza. Pero otra característica, está duro y es pequeño. ¿Qué es más grande? ¿La cabeza o el poto? La cabeza. Pero lo contrario, esto es blanco. ¿Qué será? Nalgas. Pero es blando. Si es así, acá están las nalgas, por lo tanto acá está la cabeza, arriba, ¿no? Y se hacen movimientos de rotación. Cojo acá, con esta mano que está cogiendo así, muevo. Determino la altura de presentación. Lo que les decía, está flotando, está insinuado, ya está encajado. Si está flotando, rápidamente voy a hacer esto, ¿no? Si está insinuado, lo puedo hacer, pero con dificultad. Si está ya encajado, nada, ni palpo, menos lo puedo mover.
Eso es lo que les había dicho. La mano izquierda, arriba está cogiendo, la mano derecha, como una pinza, también está cogiendo, y aprovecha eso, mueve acá, esto mueve acá. Mueve allá, esto mueve acá. Para ver altura de presentación. Cuarta maniobra, objetivo, identificar el grado de encajamiento. ¿Quién les ha dicho en semiología? El examinador, ¿dónde tiene, a qué lado del paciente tiene que colocarse? Al lado derecho. Entonces, en caso de maniobra de Leopold, a ver, escuchen esta parte, para evaluar la primera maniobra, la segunda maniobra, la tercera maniobra, el examinador, evaluador tiene que estar al lado derecho, pero mirando la cara de la gestante. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto, ¿no es cierto? Estoy mirando la cara. Segunda maniobra, bajo, estoy mirando la cara del paciente. Tercera maniobra, igual. Pero para la cuarta maniobra, igual estoy del lado derecho, pero le doy la espalda. Y estoy mirando los pies de la gestante, los pies. Ahora van a ver en la imagen. Entonces, identificar el grado de encajamiento. Colocarse mirando los pies de la gestante, lo que ya les había mencionado. Colocar las manos de la cara palmar entre pubis y el polo de presentación. Mejor lo vemos. Así. O sea, yo tengo que intentar introducir mis dedos entre el polo de presentación y el hueso púbico. ¿Se entiende la idea? El hueso púbico está así, la cabeza se supone está entrando así, mis dedos deben estar entre el hueso púbico y la cabeza. Si mis dedos entran fácilmente, ¿qué me está diciendo? Está afuera, ¿no? Está afuera. Si mis dedos entran con cierta dificultad, está insinuado, ya está queriendo entrar. Pero si mis dedos ya no entran, nada, ya no hay espacio, significa la cabeza ya se ha metido. Entonces la cabeza está encajada. Eso es lo que está haciendo acá. Sus dedos están tratando de entrar entre los huesos púbicos y la cabeza del polo de presentación. Igual, entonces ahí le está dando la espalda a la cara de la gestante. Se ha volteado, ¿no? Está mirando a los pies. Muy bien, hasta ahí. Yo creo que así como les he enseñado, 20 sacarán también como a primarios o les he enseñado. Vale. Muy bien, ¿cuánto queda? 10, ya, 50 minutos. Entonces avanzaremos, pues. Expondrán, pues. ¿Cómo que no?